empezar. Listo, entonces para hoy vamos a ver el tema de la relación que hay entre diafragma, velocidad, ISO. Ya vimos o hemos visto ya una serie de conceptos básicos, lentes, cámaras, balance, exposición. Entonces vamos a poner mucho atención a lo siguiente. Tengan en cuenta que lo que yo voy a explicar en algunos celulares se encuentra, en otros no. Tiene que ser un super celular de muy buena gama y que el celular tenga la opción Pro para de pronto tener o velocidad o de pronto tener diafragma. Entonces, en el caso de la apertura del diafragma, a ver, para que me ayude aquí a leer, Dayana Fernanda Mendoza. Sí, señor. Apertura del diafragma. El diafragma es una parte del objeto que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura de diafragma se mide en números F. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. Entonces, muy bien, como nos habla ahí Dayana. Eh, yo alguna vez les había hablado del diafragma como una pequeña introducción y sí, ¿qué es lo que hace este diafragma? Permite y a la vez limita la entrada de luz que entra en la cámara, ¿sí? Muy parecido a la función del ojo, ¿cierto? Que cuando uno entra o cuando uno cierra, abre y también dependiendo del iris y dependiendo del iris de las condiciones de luz, sea el día o la noche. En la noche ustedes se van a dar cuenta que el iris de un ojo humano pues se va a ampliar. Los gatos, ustedes van a ver los gatos, los ojos de los gatos y se darán cuenta que en el caso de las noches que son nocturnos se van a dar cuenta que el iris pues se va a ampliar. Entonces algo muy parecido, que el iris pues va a aumentar o va a disminuir el tamaño dependiendo de las condiciones de luz. Entonces cuando es de noche se van a dar cuenta que va a aumentar. Y en este caso, por ejemplo, abriéndose y cerrando según las condiciones de luz. Ahora, apertura del diafragma. El tema de la apertura del diafragma, entonces no se les olvide, que limita el rayo de luz que entra en la cámara. Entonces tiene que ver con la apertura del diafragma. Entonces cuando yo les pregunte qué es eso de la apertura del diafragma, ustedes van a decir, el diafragma es la parte del objetivo. Yo les mostré en las partes que eso estaba en el objetivo, que limita el rayo de luz que entra en la cámara, ¿sí? Que tiene que ver con la apertura, que no se les olvide, que la apertura de diafragma se divide en números F y el, cuando hablamos y saltamos de un número F al otro número F, entonces es un paso. Entonces para que lo tengan y es, si se puede decir, el doble. Entonces para que lo tengan ustedes presente. De aquí hay un paso, de aquí hay otro paso, otro paso, otro paso, otro paso y otro paso. Pero ustedes me dirán, bueno, vamos en sus celulares, por favor, vamos a ir buscando en sus celulares dónde puede estar esa función. Nuestros celulares, en la opción de cámara, no se les olvide que siempre vamos a tener una opción Pro, y en la opción Pro, eh, por ejemplo, en mi caso de mi celular, no me da la opción para el tema del diafragma y la velocidad. Pero en el caso de la velocidad o el diafragma, como estamos viendo en el diafragma, pues me deben aparecer identificado con números F. Yo voy a colocarle aquí, bueno, este ya tiene aquí voy a prenderlo. Voy a aquí a
a prender la cámara. Entonces ya les había mostrado que al prender la cámara, ay, voy a quitar esta batería, vamos a ver si le colocamos la otra batería. Y entonces, normalmente en el caso de las cámaras, el circulito que nos aparece en el centro, el circulito que nos aparece en el centro tiene que ver con el diafragma. Entonces hay un circulito aquí y nos va a salir unos valores. Esos valores, por ejemplo, número F. Si yo le pregunto, a ver, a Lisette, Lisette Fernanda, ¿tienes tu cámara? Sí, señor. En sus cámaras algo que aparezca con el, primero aparezca número F y aparezcan estos valores. Ahí Lisette me estuvo mostrando unos valores que la cámara de ella empieza en 2.8 y termina en 8. Si ustedes se dan cuenta, estos son los valores estándares que tiene el diafragma, pero ella me habló que entre 2.8 y 4, no sé si tenía, creo que 3.6 me habló por ahí, o 3.5, Lisette. 3.6, profe. Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que si hay unos valores intermedios entre 2.8 y 4, son tercios. Que entre 4 y 5 o 6 puede haber 4 o 5. Entre 5 y 6 a 8 puede haber hasta 6 y 7, pero esos son tercios. Pero cuando yo le hable de pasos, cuando yo le hable de pasos y pasos estándar, que a veces va a haber un momento en que yo les digo, suba 2 pasos o suba 3 pasos. ¿Sí? Entonces usted dice, estoy en 1.4 y me dice el profesor que suba 2 pasos. Entonces le digo 1 y 2, eso quiere decir que es 2.8. O que estás en F22 y entonces el profesor me dice, bájele 3 pasos. Entonces de F22, entonces digo 1, 2, 3. Entonces dices 5, 6. Entonces, esto que yo les estoy mostrando es para que lo tengan en cuenta porque tanto para diafragma, tanto para velocidad y para tanto ISO, yo les digo, o súbale un paso o bájale un paso, sea en ISO, sea en velocidad o sea en diafragma, para que lo tengan en cuenta. Porque a veces sucede, sí, yo le subí un paso. Entonces dice, yo voy a verificar, y no, usted lo que le subió fue un tercio. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, cuando yo le digo que los diafragmas que ustedes están buscando y localizando sus celulares, que aparezca con esta letra que dice F, y va a aparecer una numeración que es 1.4, 2 y 2.8. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿dónde está? Angie Natalia Hernández. Si yo tengo un diafragma 1.4, ¿qué quiere decir? ¿Está Angie Natalia? ¿No Sí, está? profe, sí. A ver, ¿qué pasa con Sí. esos diafragmas 1.4? Que no, F4 es cuando no tiene, F1.4, se me perdón sí, perdón si lo dije mal, F1.4. es cuando no tienen enfoque, profe. Bueno, ¿y qué me dice Lisset Fernández Lizarazo con este diafragma F1.4? Entra mucha más luz y pues se pierde profundidad de campo. Eso, muy bien, ambas,
en cierta manera tienen razón. Una, el tema del foco, como me lo estaban comentando aquí al principio Natalia, y aquí Lisette, el tema de cuánto entra de luz y el tema de profundidad. Entonces, si hablamos de diafragma 1,4, si ustedes se dan cuenta, mire todo lo que está abierto. ¿Sí? Si se puede decir que estos son diafragmas abiertos, F2, 2,8, y de ahí para adelante F4, 5, 6, 8, se va cerrando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que les estoy mostrando es como si fuera el ejemplo con las cámaras análogas que tenían esas cortinillas, de tal manera que, si ustedes se dan cuenta, hay unas cortinillas que se están cerrando. Llega un momento, por ejemplo, F22, que solo me deja esta cantidad de luz que va a entrar. Entonces, disminuye. Entonces, cuando hablamos de diafragmas 1,4 o F1,4, estos son diafragmas abiertos, ¿cierto? Pero ya cuando vamos cerrando el diafragma, si ustedes se dan cuenta, en F22 se va cerrando, ya entra menos luz. Aquí me están hablando de otro elemento importante y es la profundidad de campo. Claro, afecta el tema de profundidad de campo. Cuando tenemos diafragmas abiertos hay menos profundidad de campo, y cuando tenemos diafragmas muy cerrados tenemos más profundidad de campo. Ese tema lo vamos a profundizar en una práctica, pero tiene que ver con el grado de nitidez con lo cual salen los distintos planos que vienen en la foto. Algunos de ustedes van a ver práctica de macro y van a decir, oiga, me salió la florecita bien nítida, pero desde ahí para allá se me empezó a ver borroso, ¿sí? Empieza a perder calidad y se ve borroso. Entonces dicen, ah, pues tiene poca profundidad. Otros tomaron una foto de paisaje con alguna persona adelante, de familia, y dicen, oiga, todos los planos salieron muy bien, todos los planos se ven nítidos. Quiere decir que tiene mayor profundidad. Entonces, normalmente cuando trabajamos el tema de la apertura, entonces normalmente estos diafragmas, en el caso de 1,4, son los más abiertos, hay menos profundidad, y cuando tenemos un diafragma cerrado hay mayor profundidad. Hablamos que es como inversamente proporcional. Ahora, cuando nosotros, ya saben que ya los mostré alguna vez que nosotros a veces, dependiendo de las especificaciones de nuestra cámara, a veces nos da ciertas especificaciones con el fin de mirar también el tema de la apertura. La otra es, vimos qué tipo de lente era, ¿cierto? Que en el mío era 1855. Ya hay otra información ahí al lado que habla cuando abre en lo mínimo y en lo máximo. Entonces, normalmente cuando uno está conociendo uno su cámara, les había hablado que hay cierta información en el lente con el fin de reconocer. Si yo les muestro aquí la cámara, hay unos valores, todos estos valores, toda esta información que aparece acá. Y hay un valor que, por ejemplo, aquí mi lente dice que es 1855, y de aquí para allá empieza a aparecer una información en la cual me dice 1, 2.35, raya 56. Entonces, que me da la información en la cual cuánto puedo abrir el diafragma, ¿cierto? Entonces, a veces uno identifica, ah, bueno, esta cámara, lo más que me abre en este caso es 3.5. En el caso que me estaba aquí hablando Lisette, ah, bueno, en la cámara a ella le va a abrir 2.8. Y no habrán los lentes que dirán, oiga, esto abre en 1 o 1.4. O le dicen, wow, esos son lentes más luminosos. Entonces le dirán, uy, le pedimos, no sé, 1.500.000 o yo no sé. Y usted, oiga, pero ¿por qué tan caro? Entonces le dicen, no, pues es que los lentes que son más luminosos, 1, 1, 4, por ejemplo, 2,
pues van a valer un poquito más porque son más luminosos. Entonces no se les va a hacer extraño que dice, oiga, profe, mire, me vendieron un lente 1 y no sé, me cobraron este jurgo de plata. Bueno, algo razonable, tampoco no es que, pero hay que tener en cuenta que cuando le vendan a usted una cámara 1, 1.4.2, pues va a ser un poco más cara que si le vende un lente 2.8, 3.5 o 4. Esto es para que lo tengan ustedes presente. Entonces, normalmente para poder sacar esta lista, uno lo que hace es que se aprende, por ejemplo, 1, 1, 4 o 1, 4 y 2, de tal manera que si yo quiero sacar 2, 8, lo que hago es multiplicar este. Entonces, por ejemplo, 1,4 por 2, entonces es 2,8. Si yo quiero sacar este F4, lo que hago es multiplicar F2 por 2, entonces me da 4. Si yo quiero sacar 5, 6, lo que pasa es que me vuelvo al 2,8 y lo que hago es multiplicarlo por 2. Y me da, creo que me da 5, 6, si no estoy mal. Si quiero sacar 8, me da lo que hago es multiplicar 4 por 2 para que me saque el 8. Si quiero sacar 11, en este caso 11, lo que hago es multiplicar 5, 6 por 2, me da 11 punto algo, sino que en este caso ahí sí lo dejaron exacto, y así sucesivamente, porque entre el tema de la evaluación, a veces me gusta preguntar esto para que ustedes sepan cuáles son esos valores estándar. Bueno, ¿qué más dice acá? La velocidad de obturación en fotografía es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, miren, entonces aquí ya hablamos, ya pasamos, o sea, hablamos del tema de la apertura, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del tema de la velocidad. Entonces, la velocidad, la idea es que ustedes lo relacionen con el tema del tiempo. Entonces, la velocidad de obturación en fotografía es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto. Entonces, normalmente, cuando ustedes están trabajando con sus cámaras y dependiendo de la velocidad, el obturador se abre y cierra. Y hay unos que van a ser muy rápido. Por lo tanto, la captura, dentro de esa captura, lo que se está haciendo es que se está exponiendo la luz, está entrando luz en cierto tiempo. En las cámaras digitales, el sensor está cubierto por una delgada cortina totalmente opaco que controla la cantidad de luz que llega a nuestra cámara. Esta cortina se llama obturador. Entonces, cuando lo vemos, en el caso de nuestras cámaras, el tema de la velocidad, normalmente, miren, me aparece acá. Y en este caso lo tengo bull. Vuelvo y presiono y con este dial que ustedes están viendo por acá, ¿cierto? Él me va a cambiar. Y entonces me va a dar unos valores de 1/8, 1/6, ¿cierto? Y hay velocidades rápidas. Entonces, hay velocidades rápidas, por ejemplo, un 2000avo, que si yo disparo, ¿cierto? Ustedes no sé si alcanzan a escuchar, disparó, ¿cierto? Pero si yo puse una velocidad rápida, pero si yo voy a colocar a una velocidad lenta y voy a colocar, por ejemplo, esta velocidad, voy aquí a presionar, enfoco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se demora un poquito en abrir y cerrar. Entonces, con las velocidades lentas, ustedes se van a dar cuenta que abre y cierra. Y dentro de ese transcurso está entrando la luz. Y las velocidades rápidas se van a dar cuenta que son milésimas de segundo que hacen esto. Usted no se da cuenta. Abre y cierra tan rápido que usted no se da cuenta, pero en ese transcurso de milisegundos entra luz.
Entonces vuelvo otra vez, les comparto aquí, vuelvo otra vez, aquí, les comparto el tema acá de velocidad. Entonces la velocidad de obturación en fotografía es el tiempo que el obturador de la cámara está abierto y por lo tanto captura y expone la luz. En las cámaras digitales el sensor está cubierto por una delgada cortinilla o cortina totalmente opaca que controla la cantidad de luz que llega a nuestra cámara. Y ustedes van a empezar a ver aquí una tablita, velocidades, se puede decir que de, bueno, un treintavo, no, un quinceavo, de ahí para allá son velocidades lentas. Algunas se miden en centésimas, en otras se van a medir en segundos, un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y hay otras velocidades, podemos, intermedias, que no son ni muy lentas ni muy rápidas, un treintavo, un sesentavo. Por ejemplo, con un sesentavo usted puede capturar el movimiento de una persona. Eso sí, dependiendo si la persona viene frente, viene transversal, pasa de lado. Un 125, un 250, un quinientosavo, un milavo. Por ejemplo, con un quinientosavo usted puede congelar la velocidad de si es el carro que viene de frente, pero bueno, le pasa ahí de lado, usted puede congelar la velocidad, pero si el carro le pasa a usted perpendicular o al frente, pues van a necesitar más velocidades, un milavo, con el fin de congelarlo, de que quede quieto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ahí dice velocidad de obturación y movimiento. En el caso de rápida, cuando uno haga el ejercicio, que normalmente cuando uno quiere congelar el movimiento, uno sigue el objeto que se está moviendo, ¿cierto? Y uno, bueno, dispara y uno lo congela, queda congelado. Y hay otras velocidades que ya dependiendo de la velocidad lenta, se van a dar cuenta que a veces va a quedar como borroso, como con unas líneas de movimiento, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan presente. Lo mismo, también, estos valores que ustedes ven acá de velocidades, un medio, un cuarto, un octavo, un quinceavo, aquí varía, ¿no? De un octavo pasa a un quinceavo, ahí le quitaron uno, pero en algunos varía para que lo tengan en cuenta, porque debería ser un dieciseisavo, pero quedó un quinceavo. Eh, en este caso, 6 y 6, 12 debería ser 120, pero es para que lo tengan en cuenta que estos son los estándares. Entonces, uno cuarto, un octavo, quiere decir que es el doble. Entonces, pasos, lo mismo. Un medio a un cuarto es un paso, un cuarto a un octavo es un paso, y así sucesivamente. Que le, le das a colocar una velocidad rápida, entonces que si está en 130, entonces le dicen, súbale 2 pasos. Entonces, y usted dice, de un 30 a un 60 y a un 125. Listo. Entonces, para que ustedes se den cuenta que hay velocidades rápidas, intermedias y hay unas velocidades lentas. Ustedes se van a dar cuenta, mire, velocidades de obturación. Entonces, aquí nos muestra más o menos si tenemos algunas velocidades en segundos, 1, 2, 4, un medio, un cuarto, un octavo, un quinceavo. Se van a dar cuenta que cuando uno captura el movimiento, esa persona que va en bicicleta, y dependiendo de la velocidad, se va a ver de una manera borrosa. Pero si usted ya empieza a subirle la velocidad a velocidades intermedias y más rápidas, y dependiendo del elemento la persona o el auto que se esté moviendo, usted logra congelarlas. Hay que tener en cuenta que el movimiento de una persona puede ir a 5 kilómetros por hora. Una bicicleta puede ir entre 5 a 10 kilómetros por hora y hasta más, 50, los profesionales. Y las motos, los autos, entonces dirán que 50, 80, 100 kilómetros por hora. Entonces, con el fin de capturar el movimiento, pues uno dice, le pongo un 500avo o un milavo o un 2000. Entonces, en unos congela, si ustedes se dan cuenta, el movimiento,
pero si se habrán dado cuenta, nos puede salir el fondo borroso, no pasa nada, que a veces sucede eso. Y se darán cuenta que con las velocidades lentas, mire cómo queda esto. Entonces, aquí hay un tema de lo que es, aquí dice tripidado o movido, el tema de trepidación, eso quiere decir que queda movido. Sujeto estático, entonces, o sujeto congelado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estoy aquí tema de velocidades rápidas y tema de velocidades lentas. Y algo que ya habíamos visto era el tema de la sensibilidad. Entonces, este es un tema que nosotros ya lo habíamos trabajado. Vuelvo yo otra vez, les comento el tema de la sensibilidad. Y para que nos recuerde el tema de la sensibilidad, por ejemplo, aquí que nos ayude otra vez con este tema, Lizeth Fernanda Lizarazo, para que nos hable un momento aquí el tema de la sensibilidad que dice en esta diapositiva. ¿Leo lo que dice ahí, profe? Sí. Ok. Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número, mayor es la sensibilidad. Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así, una cámara de ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. Bueno, entonces, ahí como nos comenta, tenemos unos ISOs y entonces, por ejemplo, aquí por ejemplo, no está 200, pero nos hablaba que un ISO 100, ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que un ISO 100. Lo mismo, entonces que un ISO 400 va a tener el doble de sensibilidad si aquí tenemos ISO 200, que el ISO 800 pues va a tener el doble de sensibilidad con un ISO 400. Y así sucesivamente, si yo comparo ISO 800 con un ISO 400, entonces aquí digo, aquí hay 1, 2, 3 pasos, quiere decir que va a tener 3 veces más. Si hablamos del doble, ¿no? 3 veces, en este caso, del doble. Entonces, para que lo tengan ustedes, que en este caso estos ISOs altos, pues van a tener más sensibilidad, pero ya habíamos hablado que estos ISO 800, 1600, en el caso, por ejemplo, 400, tiene el problema del ruido. Yo les había comentado que hay algunas cámaras que están tratando de mejorar esto del ruido, cada vez con los ISOs altos, como para que lo tengan en cuenta. Habíamos hablado que los ISO 100 y los ISO 200, a ver, Ana María, a ver si se acuerda, ¿en qué condiciones de luz íbamos a utilizar ISO 100 y ISO 200, Ana María? ¿Está por ahí Ana María? No. Está, por ejemplo, vamos a corchar aquí a Liliana. Liliana, Profe, entonces, ¿se acuerdan qué condiciones de luz utilizamos ISO 100 y ISO 200? cuando se abre la cámara iniciando, ¿no? Que no necesita tanta velocidad ni necesita... Bueno, ahí le ayudo. ¿La vamos a utilizar de noche o de día? Pues de noche. ¿De noche? Bueno, vamos a ver quién me dice lo contrario. Ay, Charik, profe. utilizamos ISO 100 y 200, ¿de noche o de día? Tal vez de día, porque si digo que no necesita luz es porque es de De día, noche, ¿no? profe. ¿De noche? Ahí fue. Sí, Ahí. señor. Profe, Ese profesor, mejor dicho, no no, explicó bien. se necesita de día porque hay más exposición a la luz. Lo que hace el ISO
100 y 200 es oscurecer. Entonces, al ir yo un día soleado con exposición grande a la luz, el ISO 100 y 200 me va como regular a que no se vea tanta exposición a la luz. Bueno, ¿quién me está hablando? Fernanda, Dayana. Dayana. Dayana Fernanda. Ah, bien. Sí, señor. Muy bien, Dayana. Sí, cuando estamos trabajando del ISO 100 al ISO 200, si ustedes hicieron la pequeña prueba que se hizo con el ISO, se habrán dado cuenta que uno o tiende a oscurecérmela un poquito o tomarla normal. Pero si ustedes empiezan a subir el ISO 400, 800, 1600 y estamos, por ejemplo, en luz de día, se van a dar cuenta que se va a volver más sensible y se va a volver más clara. Entonces, normalmente el ISO 100 y el ISO 200 se utiliza para condiciones de luz buenas, de día o estos maravillosos climas que nos acompaña a Bogotá nublados. Y ya si estamos en un interior, a veces en algunos interiores que no está entrando muy poca luz, podemos utilizar ISO 400. Ya cuando está de noche, 6, 7, 8 de la noche, podemos empezar a utilizar ISO 800, 1600. Entonces, desde el ISO 400, de ahí para adelante podemos utilizar en condiciones de poca luz, ISO 100 y 200, condiciones de luz, pues como puede ser de día o nublado, para que lo tengan ahí presente. Entonces ya habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Cómo se ve con ISO 100, 200, 400, 800, 1600 y 3200? Entonces, como ustedes se dan cuenta, mire cómo la foto va teniendo más sensibilidad, se va volviendo más sensible, pero se va sobreexponiendo. Eso sí, si tengo unas condiciones de luz de día, o si estoy de noche, pero si tengo un diafragma y una velocidad estándar para ver este tipo de cambios. Entonces ya hemos visto esta parte de sensibilidad. Entonces aquí hay baja sensibilidad, poco ruido, estos valores, ruido moderado, alta sensibilidad, ruido muy alto. Entonces habíamos visto esto, que el tema de los pasos, ¿cierto? Que tema de los tercios. Bueno, habíamos visto ejemplos del ISO, que cómo se ve con ISO 100, cómo se ve con ISO 800. Aquí vemos que a partir de esto empieza a haber una relación, ¿cierto? Empieza a haber aquí una relación. ¿Cómo uno empieza a hacer la relación entre la apertura, el tema de la velocidad y el tema del ISO? Ustedes se van a dar cuenta que, bueno, aquí, por ejemplo, tengo F32. Le voy a preguntar bueno, a Nicole no le pregunto ni a Lisette. Por ejemplo, le voy a preguntar a Laura Espiayú. F32, ¿qué es? ¿Un diafragma abierto o cerrado? Diafragma abierto, profe, porque se sube la cantidad de luz, si no estoy mal. F32 es cerrado. Listo, dice Laura. Si yo le pregunto a Ashley Murillo, ¿qué me dice? Cerrado. Cerrado. Entonces, en este caso, a veces nos confundimos. Es normal, no se preocupen. Este tema de velocidad, el tema de apertura, el tema entonces uno tiende a confundir. Eso quiere decir que cuando el número es mayor o el número F es mayor, y aquí como nos está mostrando en el ejemplo, el diafragma es cerrado. Uno cree que es al contrario, porque normalmente uno se confunde. Pero cuando el número es menor, el diafragma es mayor y va a entrar más luz.
Ustedes aquí se dan cuenta, mire, con diafragma, esta serie de diafragmas que yo tengo aquí abiertos, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que aquí está muy abierto y aquí se va cerrando y el orificio por donde entra la luz ya es muy pequeño. Se van a dar cuenta que el personaje que está en primer plano sale en foco, pero se van a dar cuenta que el fondo sale desenfocado, no se ve bien, ¿cierto? Pero si usted empieza, por ejemplo, con diafragmas F8 o 11, la profundidad de campo va a aumentar. Quiere decir que los distintos planos, un primer plano, lo que está en primer plano, segundo plano, tercer plano, pues se va a empezar a ver más nítido. Eso quiere decir que hay más profundidad de campo. A ver, ¿qué más? Aquí creo que esto está mal, entonces no miren esto que acá no lo miren. Entonces, velocidad de obturación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas velocidades de obturación que en un lado, pues aquí congelan el movimiento, y en otro, por ejemplo, velocidades más lentas, a congelar las velocidades, y se quiere uno capturar, normalmente el movimiento va a quedar de esta manera borrosa. Y en el caso del ISO, pues aquí nos tratan de mostrar de otra manera, pero ustedes ya saben que por ejemplo, aquí tengo ISO 50, ISO 100, 200, que son hasta el 200 para tomar condiciones de luz, son menos sensibles, ya de ahí para arriba es más sensible, entonces nuestra foto va a tender a sobreexponerse, eso sí, dependiendo. Entonces aquí hay más ejemplos, entonces apertura de diafragma, entonces aquí va a entrar más luz, va a tener menos profundidad de campo, los más cerrados, entonces menos luz, mayor profundidad de campo, velocidad de obturación, entonces cuando utilizamos velocidades lentas, cuando estamos utilizando velocidades lentas, hay que tener en cuenta que nos va a entrar más luz, ¿cierto? ¿Cierto? Más luz cuando las asociamos aquí en esto. Eso quiere decir que va a abrir y en ese transcurso de tiempo, 1, 2, 3 segundos, va a entrar esa luz, esa cantidad de luz y se cierra. Y en esto se van a dar cuenta que el sujeto del movimiento queda borroso. Pero cuando utilizamos velocidades rápidas, cuando abre y cierra rápido, entra menos luz y en este caso el sujeto se puede congelar. Tema de sensibilidad, 100, 200. Entonces, en este caso, temas sensibilidad, en este caso, pues va a necesitar menos luz, pero va a aparecer menos ruido. Y en este caso, pues va a ser los 1600 y de ahí para arriba, más luz, o va a ser más sensible, y va a aparecer más ruido. Ustedes aquí ven otro gráfico, otro gráfico, para que lo tengan ahí presente, que normalmente vean, porque entre las pruebas que yo a veces les coloco, es que las evaluaciones yo a veces les coloco alguno de estos gráficos. Y entonces a partir de algunos de estos gráficos yo les pongo a concluir algo, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, entonces... según, por ejemplo, según el gráfico, en el caso de la apertura, si yo pongo una velocidad, perdón, un diafragma F16, ¿qué pasa? Si en este caso pues va a dejar entrar más o menos luz, o qué pasa en el caso de la velocidad según el diafragma, por ejemplo, un 500avo, si se congela o sale borrosa la imagen. En el caso del ISO, ¿qué pasa en el caso del ISO? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente. Hay otra imagen que yo tengo que es más clara, que casi les sopla lo que hay que responder, sino que a veces para que ustedes analicen esas imágenes. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les he explicado este tema, y
y esto con el fin de que ustedes pues lo tengan aquí presente. Voy a hacer, a ver, un momento, voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer como algunos, estos ejercicios van a ver a un momento hasta qué punto uno puede hacer algunos como ejercicios mentales, ¿no? Hay algunas personas que ya conocen, dependiendo dependiendo de la práctica, ¿cierto? Van a poder, por ejemplo, solucionar algunos configuraciones cuando estamos haciendo esa relación. Entonces, hay momentos en que cuando uno está empezando a trabajar este tema, pues le causa un poquito de problemas. Entonces, por ejemplo, relación, diafragma, velocidad, ISO. Diafragma, entonces va a haber un momento en que más adelante y dependiendo de las condiciones de luz, bueno, entonces, por ejemplo, mi condición de luz, por ejemplo, puede ser luz, por ejemplo, luz día, ¿cierto? Luz día va a ser 12, no pongamos 12, pongamos a ver, 12, un ejemplo, pero normalmente yo no tomo fotos, ya lo llamamos, no, pongámosle 11 y 56 para que me entiendan. AM. Entonces, por ejemplo, un día de esos, hablemos, Bogotá. Hay que tener en cuenta porque también depende del país. A veces la luz, hay unas luces que pueden ser más frías, unas luces más cálidas. Si me voy al Ártico, pues algunos, dependiendo de los polos, ustedes se darán cuenta que hay algunos que los días con luz y comparamos con las noches, pues hay unos que hay más luz, hay días más y otros o menos de noche. Por ejemplo, el caso de Bogotá, luz de día, 11 y 56 AM. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ISO voy a utilizar si tengo estas condiciones de luz? Digo, o utilizo un ISO 100 o un ISO 200, ¿sí? Entonces uno empieza a cuadrar la cámara. ¿Qué diafragma voy a colocar? Entonces uno dice, bueno, pero yo quiero que mi foto tenga menos o más profundidad. Entonces uno decide, bueno, yo quiero algo que tenga más profundidad. Entonces uno dice, bueno, voy a pensar en graduar el diafragma, por ejemplo, en 8, ¿cierto? Un ejemplo, voy a pensar en eso. Pero digo, bueno, y ahora yo digo, ¿qué velocidad voy a utilizar según estas condiciones de luz tengo? Me está entrando mucha luz de esos solazos hartos que a veces hacen en Bogotá, que no he vuelto a ver, que a veces sucede, y un ISO 100, 200, tengo un un diafragma 8 y le digo, bueno, ¿qué velocidad voy a colocar? Entonces va a llegar un momento en que usted ya no va a tener que ponerse a mover la cámara, sino dice, bueno, voy a ponerle, no sé, velocidades entre 100 o 125. Entonces va a llegar un momento en que usted va a cuadrar la cámara, mira al cielo, sí, pone el ISO, pone el diafragma y pone la velocidad, pero ya por tema de experiencia. Entonces lo ideal es tratar de llegar a esto. Entonces, ¿qué
qué ejercicio vamos a realizar. Entonces, en la práctica, esto con el fin de que ustedes empiecen, perdón, control C, control B. Ay, ¿qué hice ahora? Ey, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Espere que espérenme en un momento. Sí, señor. Bueno, entonces, voy a colocarle aquí 24, voy a colocarle aquí una letra Arial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer con el fin de que ustedes hagan una práctica? Entonces, vamos a hacer ejercicios en los cuales vamos a aplicar ISO, vamos a aplicar diafragma, entonces normalmente yo lo pongo aquí con F, velocidad, yo lo puedo colocar con V o a veces con S, dependiendo en alguna configuración para que ustedes lo tengan ahí presente. Y en este caso vamos a tratar de ver cómo hacer esa relación y qué influencia tiene dependiendo de cómo cuadre mi cámara. Entonces, vamos a empezar a trabajar los que los que tienen cámara profesional o tienen cámara que me dé semiprofesional, que me dé la opción de ISO, diafragma y velocidad, no les va a ser, van a entender más o menos cómo se maneja. La idea es que el modo de selección sea manual, ¿cierto? Manual. Los que están con celular y por X circunstancia no tienen, por ejemplo, ni velocidad, no tienen ni diafragma ni velocidad, lo vamos a hacer con la opción automática, pero vamos a ir variando los ISOs, ¿cierto? Para ver qué cambios, ¿cierto? Pero los que tenemos estas tres opciones, o tenemos ISO y diafragma, o tenemos ISO y velocidad, podemos afectar un valor. ¿A qué voy? Hacemos un ejercicio en el cual, bueno, dejo estándar mi ISO 100, ¿cierto? Dejo estándar ISO 100. Pero entonces voy a empezar a jugar con los distintos valores de diafragma. Ah, entonces, que voy a tomar una con 1. Después de 1, ¿qué sigue? Si hablo de diafragma, ¿qué me dice Dayana? Ay, casi que no aprendí. ¿Qué sigue después de Es el diafragma, ¿no? Sí, diafragma. Después de diafragma, entonces tengo el 1 que es más abierto. ¿Cuál sigue? En Dos. en los estándares que yo les di. Dos. 2. Bueno, 1.4 Eso. sería, pueden 1.4. orden, 1.4, 2. Sí. Listo. Ahora, ¿qué me dice Ana María? Después de Ana María, después del 2 que sigue. Yo ya les dije cómo se sacaba estos diafragmas. Si yo me aprendo o 1, 4 y 2, ya puedo sacar los demás. Entonces, si yo quiero sacar el siguiente, tengo que multiplicar 1, 4 por 2. Eso quiere decir que el siguiente es, Ana María. Pues 2.8, ¿no, profe? Eso, muy bien. Venga, mejor pongo punto para no confundirnos. Y este mejor 2.8, esto es punto y los demás los separo por coma. A ver, ahora quiero sacar el siguiente, después de 2.8, ¿qué sigue? Por ejemplo, Liliana, ¿qué sigue después de 2.8? Entonces, ¿qué hago? Multiplico este por 2 y me da ¿cuánto?
¿Está por ahí? Profe, es que no abrí El micrófono. el micrófono. Bueno, después de 8, ¿qué sigue? Cuando estamos hablando de diafragma. 5.6 No, antes o del 4 dice. 4. Listo. Ujú, sí. Después del 4, por ejemplo, Gonzalo González. Después de 4, ¿qué sigue? 5.6, profe. Listo. Listo. 5.6. Y así sucesivamente. Entonces, algunos van a hacer el ejercicio en que dice, primero, ISO estándar 100, pero vamos a tomar una foto con, ¿cómo sería? Con un diafragma 1, después tomo otra foto en la que digo, ISO 100, pero ¿cómo tomo? Voy a tomar la foto ahora con un diafragma 1.4. Vuelvo y tomo otra foto, ISO 100, pero ¿qué pasa si yo la tomo con 2.8? Vuelvo y tomo la foto con ISO 100 y le digo 2.8 y así sucesivamente. Porque a veces, dependiendo de las cámaras, o me da el valor de ISO y de pronto me puede dar diafragma. Ahora, si yo hablo de esto, por ejemplo, bueno, aquí, a ver, ¿cómo lo represento acá? Epa, 1. Digamos, un ejemplo, un medio, ¿cierto? Después de un medio, ¿qué sigue, Brian? Cuando estamos hablando de velocidades. ¿Un qué? ¿Un cuarto, profe? Eso, un cuarto, muy bien. Por ejemplo, aquí iría 1, venga, pongo coma, y por ejemplo yo iría aquí, digamos que 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un medio, un cuarto. Después de Nicole, después de un cuarto, ¿que sigue? ¿Profe, un octavo? Eso, muy bien, un octavo. Bueno, usted ya tenga en cuenta que cuando yo les haga la evaluación, yo voy a pedir, bueno, escríbame la escala básica de diafragmas o identifiquen esta serie de números, cuál es la escala correcta de diafragmas o cuál es la escala correcta de velocidades con el fin de que ustedes se la aprendan y lo tengan en cuenta. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer en estos minuticos es que ustedes en sus casas o salen al jardín, es que vamos a hacer este tipo de relación. Listo. Los que ya tienen cámara, por ejemplo, profesional ISO 100, y con ISO 100 voy a tomar una con diafragma, por ejemplo, 1, y voy a ponerle una velocidad lenta, ¿cierto? Con ISO 100 voy a tomarlo con una diafragma abierto y con una velocidad rápida, ¿sí? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es tratar de conocer y hacer esa relación. Dentro de esa relación, después vamos a hablar un poquito más adelante, el tema de abrir, de subir tantos pasos o bajar tantos pasos. Por ahora vamos haciendo este ejercicio para que ustedes empiecen a conocer un poquito qué pasa. ¿Listo? Entonces, son las 11:28. Vamos a 10 minuticos, a las 11:40, para que me compartan imágenes por el WhatsApp para hacer esta pequeña práctica. ¿Listo? Que para mañana pues tenían ustedes hacer unas exposiciones y lo ideal de las exposiciones es que sean muy concretos y concisos. No es necesario meter tanto texto. Entonces, por ejemplo, como yo les estaba mostrando, por ejemplo, David LaChapelle, dónde nació, si quieren colocar la fecha, que es fotógrafo estadounidense, que estudió en una escuela de artes de Nueva York. Y esto sí es lo que más me interesa, y es
a nivel técnico qué es lo que utiliza este fotógrafo. Entonces, en el caso de David Lachapelle, él tiene mucho en cuenta los conceptos de profundidad de campo, ¿cierto? Que en algunos utiliza también el tema retrato, entonces primeros planos, que le gusta utilizar mucho el tema de la saturación del color, tiene mucho en cuenta el concepto de iluminación, que trabajan con modelos, como es fotógrafo de moda, entonces saca lo más que pueda de los modelos, ¿no? Las expresiones, los escorzos, las poses, que le gusta trabajar también con el tema de los planos generales, trabaja con lentes normales o gran angulares, ¿cierto? Ya cuando vayamos a explicar algunas de a algunos yo les recomendé algunas imágenes, en otros no. Ya cuando hablemos de las imágenes, pues la idea es tratar de explicar, ¿no? Colocar algo muy breve con el fin de que se acuerden, ¿no? No es necesario colocar todo el texto, sino algunas palabritas para que con la cual se acuerden y hablar, ¿no? Esta foto se llama, no sé, La Última Cena, en la cual el tema es racial, ¿no? Muestra una realidad, hay elementos de composición, cómo hace la composición, cómo divide acá, el tema de la simetría, ¿no? El tema del simbolismo, las manos, el tema aquí, la única chica que hay acá, ¿cierto? Y así, yo les pedí que mínimo unas 5, ya si quieren hacer 6, 7 fotos, entonces la idea es que hablen en una foto especial y expliquen, ¿no? Cuáles son esos motivos, ¿no? De por qué la foto, ¿no? Que pueden hablar de la foto. Entonces, normalmente, algo que también me interesa mucho y es que nos da la foto a comunicar, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, eso era como para mostrarles el tema de la exposición.